No, recorriendo todo el país y de una recorrida muy intensa. Hoy a la noche estoy en Salta Ujú. y creo que la elección está muy bien. Creo que Es, se ha consolidado la opción de Juntos por el Cambio y vamos a hacer una muy buena elección primaria. usted fue uno de los primeros que dice, aunque sé que en el entorno de Macri no son muy adeptos a decir, que ganan en primera vuelta, que no hay balotaje. Se lo explico, A ver. porque tiene una lógica. eh, Me parece que, a ver, por mi percepción, por algo también de información, por haber recorrido la Argentina, lo que yo percibo es el espacio del medio que expresaba la candidatura de Roberto Lavagna, y Donde usted estaba. donde yo estaba, que era Ujú. Alternativa Federal, que tenía un espacio potencial importante de haber ido a una primaria, porque ese espacio se diluye o se divide por no haber acordado el método. Yo creo que hubo una actitud muy caprichosa, muy discrecional por parte de Roberto Lavagna que determinó la ida en primer lugar de Sergio Massa hacia el kirchnerismo y una decisión política que tomé yo a posteriori que tiene que ver con acompañar el proceso de Juntos por el Cambio ante la propuesta que me hace el presidente. Pero ese espacio, que era el espacio democrático del peronismo, con el cual vinimos trabajando durante más de 3 años y medio, donde construimos espacios de gobernabilidad y también de respuesta a los reclamos y demandas de las provincias. Ese espacio se ha diluido y debilitado fuertemente y yo creo que esas expresiones, con la de Esper también incluida, van a ser expresiones muy minoritarias. Ujú. Está muy polarizado todo. Está muy polarizado y además también esas candidaturas no expresaron potencialidad en la sociedad, con lo cual la primaria va a funcionar como en la primera vuelta y octubre probablemente como la elección definitiva, donde yo creo que Juntos por el Cambio va a tener los 45 puntos que van a resolver el proceso electoral sin balotaje. Y en ese contexto, bueno, ahí en octubre... Eso no hubiera ocurrido si hubiera habido una fuerza del centro de 18 o 20 puntos. Claro. Eso hubiera determinado la necesidad del balotaje. El achicamiento de la candidatura de Lavagna, que además tampoco tiene presencia nacional, no recorre el país, es muy poco lo que está haciendo, por lo que uno se puede ver. Y lo de Esper también, que es más un acto voluntario, una construcción más mediática, producto de un programa televisivo, después pierde consistencia a lo largo y a lo ancho del país, donde hay que tener una estructura política para poder llevar adelante la propuesta. Usted habla de un peronismo democrático. Usted sigue siendo peronista. Por supuesto, y así he ido a este proceso de integración y de coalición política que es Juntos por el Cambio. Con mi estilo y con mis características. A mí en Juntos por el Cambio el presidente nunca me dijo, mira, de este tema no hables, de este tema habla, o no me coachean los equipos de Marcos Peña, digamos. Tengo respeto por el esquema de diseño de campaña, tienen un alto nivel de capacitación en esa materia, especialmente en el uso de redes y de nuevas tecnologías aplicadas a la política electoral, pero yo estoy convencido de que los medios tradicionales, la radio, especialmente la radio por la mañana, la televisión en el horario de 20 a 23, son espacios de comunicación que la sociedad argentina utiliza en un gran porcentaje todavía. Y que es muy importante abrevar en esos espacios para poder comunicar las ideas. A veces incluso una idea no se puede expresar en un mensaje de texto o en una red social. 180 caracteres. Es muy difícil. Lo traigo de vuelta al tema del el peronismo federal. Usted, en este caso, haciendo campaña, viene en la provincia administrada hace muchos años por un peronista que es Infram. ¿Cómo es su relación con Infram o cómo era su relación con Infram? No, es muy buena, muy correcta. Yo tengo gran respeto por él. He tenido durante todo el tiempo que yo he estado al frente del bloque del espacio federal, muy buena relación con Formosa, y en lo personal la sigo teniendo, y creo que es importante esto porque el desafío después del 10 de diciembre va a ser convocar a los argentinos a un proyecto de unidad nacional donde
las representaciones federales, los gobernadores, son figuras muy importantes. Obvio, ¿sí? Con lo cual, yo estoy y sigo dialogando, y de hecho cuando termine la agenda que tengo con los compañeros de Juntos por el Cambio, voy a visitarlo. Lo va a ir a visitar le he avisado que estaba y lo voy a saludar. Y le dijo... Porque creo que corresponde, y por una cuestión de respeto institucional también. Bien, usted dice, bueno, ustedes aseguran que ganan, el 10 de diciembre arranca este proceso. Yo creo que a nivel nacional, en las primarias vamos a tener un muy buen resultado, y en octubre vamos a ganar la elección. Y en ese contexto del peronismo, de ese peronismo que se llama democrático, ¿se está hablando ya del 2023 o es 2019? Digo, como usted como figura aglutinante de ese peronismo. El primer debate de ese peronismo necesita de un proceso de democratización y de recambio de figuras y liderazgo. Creo que hay una generación de figuras, de gobernadores que tienen experiencia de gobierno, que han gobernado, que son los que tienen que hacerse cargo del partido, y lo que hay que romper definitivamente es esta alianza con la izquierda, esta de construcción populista, que conforma además la estructura de la cámpora y de los sectores de la izquierda que abrevan en el peronismo generalmente para ocupar cargos electivos. Esta realidad de los últimos 8 años, que se mantiene incluso ahora, cuando, salvo en algunas provincias donde la autoridad del gobernador, como en el caso de Formosa, define los candidatos, pero en el resto de las provincias... Sí, lo han visto en Provincia de Buenos Aires. La lapicera la manejó la señora expresidenta en la elección de los candidatos. Y su hijo Máximo Kirchner con la cámpora. ¿Y esa gente tendría que estar fuera del peronismo? O sea, ese grupo... Yo creo que ellos tienen una construcción ideológica más sesgada, más autoritaria. Si la tuviera que identificar en el marco ideológico hoy, es una visión de una izquierda populista al estilo latinoamericano. Algo que atrasa ya por atrasa décadas, 30 años, claro. Sí, 30, 20 años. Además hay modelos que lógicamente no se pueden asimilar a la Argentina por una cuestión cultural, educativa, pero que hay que mirarlos porque configuran el encierro económico, el fracaso de la economía, la destrucción de una economía potente como la petrolera, que es Venezuela. Que es una verdadera tragedia humanitaria, tiene otras características, y que se ha conformado una dictadura muy complicada. Pero lo que digo es que las ideas económicas y la visión ideológica, ideas económicas de intervención en la economía, cepo, intervención en el mercado de capitales, acaba de decir Kicillof hace poquito. Sí, sí. Kicillof también sigue opinando sobre la economía cuando es candidato a gobernador. No dice muchas cosas de Buenos Aires. Debería ocuparse de los problemas de los bonaerenses, claro. Y de los problemas de los bonaerenses, no. Él opina de economía porque su idea sigue siendo gravitante sobre la figura principal de esa fórmula, que es la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta. Bueno, y Alberto Fernández también habló de economía y habló de este tema de la líquida y de aumentar los modificar jubilados. Unilateralmente los intereses con los tenedores del ELIC. Realmente eso es un escenario muy complejo, porque llevaría a un default técnico, porque el 40% de esos títulos están en manos de inversores extranjeros. Y los intereses son los que determinan el mercado, y tiene que ver con el riesgo país, y tiene que ver con la volatilidad que también genera el proceso electoral. Si Mauricio Macri es reelegido, la economía se va a consolidar, se va a terminar también la incertidumbre respecto al tema del cambio, del tipo de cambio, del dólar. Creo que la economía va a entrar en planos mucho más razonables y a procesos que tienen que ver con el crecimiento. ¿Y qué puede esperar el formoseño que nos está escuchando ahí en el extremo oeste, donde nos están escuchando, o en el norte, o aquí en Capital, de ese eventual segundo mandato que usted da por hecho de Macri? ¿Qué puede esperar el formoseño, el argentino que vive acá? Una recuperación de la economía, de un país ordenado en términos fiscales, que no emite para tratar de cubrir el déficit fiscal, no emite papel moneda que después genere inflación. El orden fiscal como un primer requisito para empezar a ordenar
definitivamente el proceso económico para los tiempos, no para el año que viene ni para el otro, sino para los tiempos. Un modelo de crecimiento del sector privado, hay que apostar a la inversión privada. Yo vengo de una región que es una región muy potente en la actividad económica privada, que es la Patagonia. La Patagonia, además del turismo, como una actividad muy interesante que se ha recuperado ahora por un tipo de cambio competitivo. Usted sabe muy bien, por ser Formosa una provincia de frontera, la importancia que tiene el tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio es muy, muy bajo, se produce una crisis también dentro del propio Estado provincial. Si el tipo de cambio es competitivo, mejora el turismo, mejora la actividad, las exportaciones productivas, lo que produce la Argentina. La Argentina también está en la Patagonia hoy produciendo ya con niveles muy altos el gas, cosa que nos evita las importaciones de gas como tuvimos en algunos años por un equivalente a 10.000 millones de dólares. Esos famosos los barcos debido. Exactamente. Eran 10.000 millones de dólares que se iban todos los años. Hoy la Argentina está cerca del autoabastecimiento por la producción de vaca muerta y de todo el desarrollo que tiene YPF también en la zona norte de Río Negro. También Cerro Dragón, también estamos en un proceso de autoabastecimiento muy cercano de petróleo. Yo creo que esto en 2 años o 3 estamos con esta posibilidad de autoabastecernos. Pero mientras tanto la gente tiene que pagar más tarifas de luz, tarifas de combustibles que aumentan. ¿Cómo se engarza, cómo se relaciona ese autoabastecimiento con tener un combustible relativamente accesible? En la medida que tengamos el autoabastecimiento de gas y de petróleo, la Argentina va a estar en condiciones de modificar tarifa para la industria, también para sectores que necesiten, digamos, la producción, digamos, el gas. Formosa requiere de una obra que está pendiente desde hace 20 años, que es el tema del famoso gasoducto del norte. El gas es un servicio básico hoy para la gente, el gas natural. ¿Y qué podría llegar a pasar con obras como esa, en Formosa particularmente? Que hay que abordarlas y hay que hacerlas, y que creo que la etapa que viene en la Argentina es una etapa que está vinculada con el crecimiento económico, con el orden en el Estado, orden, administración, crecimiento, generar políticas activas para el desarrollo. La Argentina vuelve a ser potente en la producción ganadera, vuelve a recuperar mercado, vuelve a ser importante en la producción agropecuaria porque el ingreso a la Comunidad Europea con productos primarios es un dato muy importante. La articulación del Mercosur, la posibilidad incluso de hacer un tratado de libre comercio que hoy se está hablando con Estados Unidos. En el bloque del Mercosur, entre Brasil, Argentina y el Mercosur, con Estados Unidos, con Canadá. La integración, digamos, al mundo tiene que ver con el crecimiento de la economía nacional. No es con demagogia o con discursos facilistas cómo se ordena el proceso económico. Hay que tener mucho cuidado. Eso lo dijo otro día con los que dicen que vamos a cuidar a los pobres. Sí, hay que tener cuidado con los que dicen que defienden a los pobres porque son los que generan más pobres y estructuran la pobreza. Lo que ha crecido son las cooperativas de pobres, con los gerentes que son ricos. Las multinacionales del cartón, toda esa estructura que se mueve alrededor de gente que realmente necesita la ayuda del Estado, pero que son los que gerencian, con los que dirigen estas cooperativas. Esto es lo que se ha modificado en la Argentina y que a esos les conviene mantener esa estructuración de la pobreza, de que los niveles de pobreza siguen siendo más firmes y más duros, por supuesto. Pichetto, a un año estamos de esa causa judicial increíble que fue la causa de los cuadernos, donde hay 100 y pico de personas involucradas, 30 y pico de detenidos. ¿Qué lectura hace hoy de ese Tiene hecho? Dos lecturas, amigos. Es interesante su pregunta, porque en el nos plano, olvidamos, parece hace 10 años, sí, y hace claro, un año que saltó. La dinámica de los hechos en Argentina es muy, muy veloz, ¿no? Y entonces, acontecimientos que ocurrieron recientemente pasan al olvido. Tiene dos efectos eso, como lo tuvo el Lavajato y como lo tuvo también la mano Pulite. El primero, lógicamente, no es tolerable los niveles de corrupción o de cartelización que había en la obra pública argentina, que no era nueva, que venía de los tiempos. El concepto patria contratista se acuñó en los 70,
A ver, lo que quiero decirles es que tal vez a lo mejor pudo haber habido algunos excesos, eso se tendrá que probar en el plano judicial. ¿Usted cree que hubo excesos? Yo creo que en algunas situaciones pudo haber habido un hecho muy grosero de manifiesta riqueza y ostentación cuando José López tiraba los bolsos. Es indudable que esos recursos salieron de algún lado. Se presume de dónde. No soy un ingenuo. También es cierto que la obra pública argentina tenía un problema. Como el proceso económico de los últimos 8 años de la expresidenta, era inflacionario. Bueno, ella dice lo contrario, no había inflación. Promedio de inflación en los últimos 4 años, 40-50 por año. Con una estadística que estaba modificada, amañada. Y especialmente en la obra pública, los rigores del ajuste eran mucho mayores porque la obra pública se mueve por el valor del cemento y del hierro. ¿Y qué pasaba? Los precios que se fijaban en el sistema de contrataciones, viviendas, caminos, viales, tenían valores históricos del 2011, para poner un ejemplo, 2010, 2011, y claro, la obra empezaba y después, lógicamente, esos valores se depreciaban con la inflación. Una inflación de 40 puntos por año, en 2 años son 80 puntos, ese valor era totalmente distorsionado. Después había que hacer ajustes, como el sistema imperante en la Argentina no aceptaba la indexación o el ajuste, se hacían adicionales, mecanismos que indudablemente trataban de reparar el precio ese que ya no respondía a valores razonables en términos de la rentabilidad del contratista, y se terminaba haciendo ajustes por vía de adicionales. Esto creo que también fue uno de los problemas que tuvo la obra pública y que tiene que ver con que un país inflacionario, en un país donde hay inflación, es muy difícil hacer obras, porque la obra empieza y tiene un periodo de ejecución. En general siempre trasciende el año, cualquier obra importante de envergadura, caminos, gasoductos, y esto también fue uno de los problemas. Pero la otra contingencia, además de luchar contra la impunidad, digamos, el esclarecimiento de los hechos, fue la parálisis del sistema de obra pública en Argentina. En el 2017 el presidente Macri hizo crecer la economía en 2.7. 1.5 se explica por la obra pública. O sea que en el 2017 hubo una activa tarea del Estado Nacional donde puso recursos para continuar obras que estaban inconclusas, viviendas. Eso permitió que la economía, porque la obra pública tiene que ver con el empleo, tiene que ver con la mano de obra, digamos, del personal de la construcción, ahí creció la actividad en 1.5. Y hubo un crecimiento de la economía de 2.7. Lamentablemente la causa Codernos paralizó la obra pública. Totalmente. Es un efecto totalmente negativo. Paralizó definitivamente los PPP que se iban a financiar con financiamiento privado. Hay muchas empresas, mire, le nombro un caso que es concreto, que tiene que ver con Formosa. La empresa Robela, que estaba haciendo... Robela Carranza, sí. Robela Carranza. Una empresa del interior, una empresa incluso... Mendocina, importante, sí. De estructuración nacional. Y no, está haciendo ahora licitaciones en Paraguay. Exactamente. Bueno, esa empresa fue impactada en el caso. Sí, sí. Fue mencionada, la citaron, procesaron a los directivos, inhibieron los fondos, embargaron los fondos, y hoy la imputación que hizo el juez, que era asociación ilícita y cohecho, la figura que ha quedado en la investigación es cohecho. Que algunas veces a lo mejor se pueden convertir en dádivas también en algunos casos. Pero lo que quiero decirle, estas empresas de trayectoria que a lo mejor tienen dificultades hoy para el financiamiento de la obra, ¿qué tal? Han sido impactadas por la causa. Este es el efecto no deseado de una investigación. En el Lavajato se perdieron 5 puntos del Producto Bruto brasileño. Pero es saludable para el sistema. Pero bueno, lógicamente que tiene sus costos. Tiene sus costos en términos de la economía y también del impacto de la obra pública. Y lógicamente no es tolerable, y esto también indica la necesidad que el Estado establezca sistemas para evitar la cartelización, contratación online,
las ofertas, claridad, la transparencia. Transparencia. Y evitar cartelización. Pichetto, en Formosa el espacio de ustedes tiene tres precandidatos a diputado nacional. Usted es el candidato. La pregunta es, ¿por qué cree que el formoseo debería votar a alguno de los candidatos de ustedes localmente y obviamente ustedes que están en la boleta de los tres precandidatos? ¿Por qué? A ver, para ir cerrando lo que esperamos es que la primaria entre los tres precandidatos sea democrática y respetada entre ellos, y lógicamente con el voto de la ciudadanía en la primaria el candidato que emerja nos acompañe de cara a la elección de octubre. Lo que planteamos siempre son reglas de juego democráticas. Así que mi presencia tiene que ver con impulsar la propuesta nacional, por eso, que tiene que ver con el presidente Macri, y respetar a los candidatos que están discutiendo las candidaturas a diputados nacionales. Y estar con ellos, con todos, compartir. Por lo menos en este escenario hemos hecho esto. ¿Por qué deberían votarlos a ustedes? Teniendo en cuenta que usted escuchó a algunos colegas hoy haciendo unas grandes introducciones a su consulta. Usted ve que yo respeto la actividad de la prensa y que además fue muy elegante su salida y su respuesta. Estoy dispuesto siempre a dialogar con la prensa. Me parece que ellos también, los periodistas que están haciendo la conferencia de prensa, se ganan la vida con eso. Está bien. Uno tiene que respetarlos. Hubo a lo mejor algunas reflexiones que ya no configuraban una pregunta, pero usted que es un especialista en esto... Está bien, pero le preguntaba por qué cree o cómo cree que... No, porque ¿por qué tendría que votarlo? Esta elección es una elección presidencial. Tiene que ver con el proyecto de país, tiene que ver con continuar un rumbo serio de un capitalismo inteligente, de mirada nacional, tiene que ver con no volver al pasado, tiene que ver con que hay que votar entre democracia y autoritarismo, hay componentes autoritarios en la otra propuesta, tiene que ver con mejorar las relaciones de convivencia entre los argentinos, tiene que ver con lograr la unidad nacional y grandes acuerdos políticos para poder avanzar en reformas que son importantes y estructurales para que el país vuelva a crecer en el empleo privado. Yo decía hoy en la charla que tuve con los compañeros, amigos, integrantes de Juntos por el Cambio, había mucho peronismo también. Y este es un dato que el peronismo no está contenido en la propuesta esta de Frente con Todos. ¿Por qué no? Porque es una propuesta sesgada por cómo se ha estructurado también el componente, no lo digo por Formosa, lo digo en forma general a lo largo de todo el país. Cómo se han elegido los candidatos, sigue gravitando el personalismo en la decisión del rumbo político de la expresidenta. La fórmula del Frente con Todos configura una anomalía muy grave. Es la vicepresidenta la que elige el candidato presidente. La pregunta que uno se hace, ¿qué pasaría en la Argentina si la sociedad argentina le diera el respaldo electoral a esta propuesta? ¿Quién gobernaría? ¿Dónde estaría el poder? Hay una serie de complejidades realmente muy importantes que creo que están siendo percibidas hoy por la sociedad argentina. Esa fórmula tiene el acompañamiento de Infram. Usted lo va a ir a ver ahora, ¿sí? Obviamente no le va a pedir. Yo no le voy a pedir nada. Creo que ir a verlo implica un dato de cortesía, de respeto institucional. Viene a la provincia, el gobernador ha sido recientemente elegido por su pueblo, y corresponde que lo vaya a saludar. Y me parece y también lo importante... No le voy a pedir pero aparte me parece relevante que lo tiene reciba, libertad. Que lo reciba. Eso bueno, me parece también tiene las dos caras esto. Creo que las dos cosas hacen a la eso. Construcción de una democracia que en la Argentina tiene que mejorar. Que es importante que el diálogo pueda existir. Una cosa es ser adversario político, otra cosa es ser enemigo. Yo tengo el mayor de los respetos por todos los gobernadores. A donde voy, converso. Yo entiendo además los posicionamientos políticos. Yo no podía seguir compartiendo el espacio del kirchnerismo en la política argentina. De hecho, me había alejado en el 2015. Cumplí con mi obligación hasta el 2015. En el 2015 reconfiguré mi acción política y armé un espacio en el Senado que se llamaba Peronismo Federal, que tenía que ver con mi relación con los gobernadores, con la gobernabilidad de la Argentina, con acercar posiciones, construir diálogos y consensos.
esa fue mi tarea en los últimos 3 años y medio. Eso también fue lo que en muchas oportunidades me acercó con el presidente para hablar de los temas. Yo comparto la política internacional que lleva adelante el presidente Macri, comparto las asociaciones que hace la Argentina con Estados Unidos, con Europa, con Canadá, con Corea, con Vietnam, con la India, con China, y no con Venezuela ni con Cuba. Me parece que estos son los grandes temas que van a estar en el debate. Son más las cosas que lo unen y lo acercan que... Por supuesto, y me une una visión de que los modelos en el mundo que son exitosos de los países que crecen tienen que ver con un capitalismo inteligente. Ninguna visión del pasado o con economías de intervención que son propias de los países del este antes de la caída del muro. Me parece que eso ha fracasado. El empleo privado no ha crecido en la Argentina en los últimos años. En los últimos 6 años el kirchnerismo no creció nada. Lo único que creció fue el gasto de seguridad social, más planes, más pensiones de capacidad. Bueno, hay gente que lo necesita, hay que sostenerlo. Ahora el plan tampoco puede ser para toda la vida.